Buen sábado, hermanos y amigos de Facebook, de Twitter y de YouTube. Le mandamos un gran abrazo, le pedimos si nos pueden seguir en YouTube y en Twitter también, le pedimos un me gusta y un comentario o pedido de oración en los Messenger. Aquí estamos dos en el nombre del Señor Jesucristo. No soy pastor ni maestro, soy hermano en Cristo y mi nombre es Lovera Marco. Gabriela Costa, buenas noches hermanos y amigos. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar se llama persecución, tema de la persecución. ¿Qué implica en la vida de un creyente seguir a Cristo? Bueno, vamos a ir viendo a través de su palabra, si seguimos estudiando. Si tenés la Biblia, por favor, tráela, sea la versión que tengas, tráela para poder empezar a ver más en profundidad este estudio. Vamos a tratar de hacerlo en una hora. Vamos a empezar como siempre con una adoración. Acá tenemos también un ministerio de alabanza, que es con la Reina Valera 1960. Son letras literales que Dios puso la letra y nosotros pusimos la música. Bueno, el Señor nos conceda poder adorarle, ¿sí? También en la alabanza. Vamos a cantar el Salmo 150. El Salmo 150 es la alabanza, el último salmo de la Biblia, de los 150 salmos que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a alabar a Dios con bocina, con arpa, con pandero y con danza.
Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de poder predicar tu palabra. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. Así que, amigos del Sembrador salió a sembrar, comenzamos el tema persecución. Estuvimos haciendo un estudio, la aportación de Gaby fue mucha por estudiar esta semana, para ver si el Señor utiliza en nuestra boca para glorificarse a sí mismo, porque Dios es glorioso, Él es nuestro gran Dios y Salvador, a través de su Hijo Jesucristo, que es el nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía el Señor Jesucristo. Bueno, para desarrollar el tema usaremos esta porción. Si bien hay varias interesantes que podríamos mencionar en relación con el tema persecución. Vamos a utilizar Juan 15, 20. Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense que una de las señales de que uno es cristiano, que es hijo de Dios, es el Espíritu Santo, que se reposa sobre nosotros. Y también es que el que guarda mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Guardar la palabra de Dios es una de las cosas que el diablo odia en este planeta, porque él es el Dios de la mentira, vino a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor es el camino y es la verdad y es la vida. Él vino a rescatarnos de la muerte, de la segunda muerte, la muerte espiritual y la muerte del cuerpo. El engaño de Satanás se hizo tan poderoso y tan sutil que hoy por hoy es tan difícil discernir lo bueno de lo malo, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno en este mundo. Sin embargo, Cristo nos dio su Santo Espíritu para que podamos discernir lo bueno de lo malo. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 24 al 25, vemos cómo está esta persecución toma forma de calumnia. También lo han calumniado al Señor, fíjense. Es similar al tema que habíamos tocado en Juan 15, 20, pero con una diferencia. Fíjense, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Amigo, así es la persecución, es señal de que sos hijo de Dios, que reposa sobre vos el Espíritu glorioso de Dios. Si vos sos verdadero creyente, habrás de padecer persecución. Toda la iglesia sufrió persecución, la iglesia en su nacimiento, como había leído con Gaby, ella había hecho un estudio, donde Nerón, primero que nada a Pablo, y también a Esteban, que fue apedreado, y Pablo fue el entregador, fue el que estaba presenciando ese apedreamiento a Juan. Sin embargo, él dijo, como Jesús en la cruz, dice, no les tomes en cuenta este pecado, y ahí
expiró y murió Esteban. Pero él vio la gloria de Dios, a Jesucristo sentado a la diestra de la gloria de Dios. Fíjense, ese regalo precioso para los que son perseguidos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios promete un galardón en los cielos, ¿sí? Y una vida acá llena de gozo y en el Espíritu Santo. Por la obediencia viene la bendición. Ya había leído de uno de los hermanos que posteó en Facebook. Bueno, también dice, el maestro sufría esta persecución y se la predice a los discípulos antes de su muerte. En Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto. También dice, y resucitar al tercer día. Mateo 17, versículo 22 dice, Jesús anuncia de nuevo su muerte y será entregado, dice, eventualmente por Judas Iscariote, por 30 monedas de plata, por aquel que comía conmigo, ese lo traicionó. Judas Iscariote, el hijo de perdición, uno de los de esos apóstoles que después tuvo que ser reemplazado, y fue reemplazado finalmente por Pablo, Saulo de Tarso, el mismo que estaba en el apedreamiento de Esteban, que él fue interceptado por Jesús y lo encegueció con una luz muy fuerte, con la gloria de Dios, y él quedó ciego por 3 días. ¿Y por qué me persigues, Saulo? Porque Saulo, sin saberlo, estaba persiguiendo a Dios hecho carne, el que estaba en la gloria, a la diestra de Dios Padre, Dios hecho carne. Él estaba persiguiendo al mismo Dios que él adoraba, que tenía el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios Hijo, ¿sí? Que perseguía a la iglesia. Esa es la persecución. Desde ese primer momento fue perseguido la iglesia con Esteban, después a Pablo y a Pedro, que fueron todos muertos por causa de su nombre. Y Jesucristo había padecido todo lo mismo, y dice, por eso el siervo no es mayor que su Señor, porque si persiguieron a mí así, también a ustedes os perseguirán, y también esto va a todos los que quieren seguir la piedad de Cristo, los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, en la santificación y en la obediencia, amigo, y en su palabra, guardando su palabra. Por eso el sembrador se le sembrar te invita a que traigas tu Biblia. Trae tu Biblia, porque esa es la palabra de Dios y es necesario que la guardes para que, guardando la palabra de Dios, sea verdaderamente discípulo de Jesucristo. Queremos que seas discípulo de Jesucristo. Él nos mandó a que nosotros discipuláramos, a que nosotros esta palabra la guardásemos. Dice, porque Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Sin Cristo nada podemos hacer. Si recuérdenlo, amigos y hermanos de Facebook. Dice, también dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria al Padre, resucitó el Señor. Bueno, Gaby, ¿podés leer Marcos capítulo 8, versículo 31? ¿Lo tenés por ahí? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También, por favor, si tenés Marcos capítulo 10, 29 al 30. Marcos capítulo 10, 29 al 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras,
con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones. ¿Tenés Salmo 31, versículo 15? Salmo 31, 15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En el Antiguo Testamento, David hablaba de todas las persecuciones que él sufría por envidia, por celos, o por simplemente que el diablo quería destruir la obra de Jehová de los ejércitos. Siempre el diablo estuvo detrás de todos sus enemigos de la carne, de los fenicios, de los babilónicos, siempre hubo persecución, incluso de sus propios parientes y sus allegados y amigos que lo traicionaron, ¿sí? Siempre el diablo, al decir mundano, mete la cola, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14, nos revela que el cristianismo verdadero tiene una señal, que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es una marca, es la promesa del Espíritu, es el sello de Dios para salvación al siervo de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo es el sello. Él nos sella con su Santo Espíritu. El que es de Dios tiene el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu glorioso de Dios que reposa sobre nosotros. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto me recuerda al concepto moderno de bullying. El bullying, o acoso, es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Concretamente, los investigadores lo han definido como una serie de amenazas, burlas, agresión física, psicológica, verbales, hostiles, que se repiten sistemáticamente por un agresor o un grupo agresor, angustiando a la víctima, dejándola aislada, estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y sus acosadores. Algunos ejemplos son difundir rumores, avergonzar a la víctima en público y hacer que alguien se sienta excluido, con acoso verbal. Consiste en decir o escribir cosas negativas, degradantes, injurias, calumnias de la víctima, incluyendo insultos, burlas y amenazas. A Jesús lo despreciaron en Juan 8, versículo 48, llamándolo samaritano y que tenía demonio. Fíjense cómo lo querían degradar, lo despreciaban en público, porque se lo decían en público estas cosas, ¿no? Era una forma del concepto moderno de bullying, sufría el Señor Jesucristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Samaritano era porque los judíos y los samaritanos tradicionalmente no se podían ver, ni unos a otros, no se querían ver, ¿sí? Samaritano era como decir, de una manera denostando a otra nación como si fuera nada, como si fueran inferiores, ¿sí? Los samaritanos. Entonces, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Sí? Todo un menosprecio sobre Cristo. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿No? Eso era bullying absoluto. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Gaby, ¿podés leer Lucas capítulo 6, versículo 22? En Lucas capítulo 6, 22 dice, donde los discípulos sufrirán ostracismo o aislamiento, como leímos en el concepto moderno de bullying. En Juan 15, 20 nos afirma que el siervo no es mayor que su Señor. Ahora, pues, Gaby, ¿vos podés leer capítulo de Lucas 6, 22? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es desechar el nombre de Jesús, de Cristo, era aislarlo socialmente. Era eso que llama el concepto, según el concepto moderno, es ostracismo, aislamiento. Lo que hacen de la víctima de bullying, ¿sí? Socialmente lo degradan.
y el grupo en general se identifica con el agresor y no con la víctima. Por eso la víctima queda totalmente aislada, porque hay más allá de que haya gente que esté en desacuerdo con el bullying grupal, por temor tal vez se identifica con el agresor, no porque piense igual, sino porque tiene temor de también ser una víctima. ¿Sí? Eso es psicológicamente hablando, sociológicamente hablando. Bueno, y continuamos entonces. Dice, en Juan 15:20 Jesús afirma que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces nosotros, sus siervos, habremos de sufrir persecución. Acuérdense, amigos de Facebook, del sembrador salió a sembrar. Una verdadera vida en Cristo, una verdadera vida en Cristo, habremos de sufrir persecución, ¿sí? Los creyentes, los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero es oscuridad, es como la palabra de Dios que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra de Dios es lo único que tiene luz para nosotros. Por eso que guarda la palabra de Dios permanece para siempre, porque no hay otra luz en este mundo. Todas las otras luces son luces falsas, luces de muerte, son falsas luces, no tienen vida. Sin embargo, Cristo es la vida, Él es la vida verdadera. Por eso te invitamos a que leas la palabra, lee la palabra, lee la palabra, lee que ahí vas a encontrar vida eterna. El Señor promete y cumple. Ahí está la verdad, realmente la verdad de cómo fue creado el universo, de cómo son las cosas hoy y cómo fueron ayer. Siempre fueron igual y similares las malignidades del diablo, que utiliza el bullying, la persecución, denostar, incluso matar a aquellos que lo contradicen. Hoy por hoy hay muchísima gente en el mundo que sufre bullying, hostigamiento en las escuelas, políticos, periodistas y las víctimas de target individual que sufren acoso, acecho grupal organizado para experimentar con ellos y ganar dinero. Las universidades experimentan con armas psicotrónicas y armas de microondas. Y también oramos por ellos, oramos para que conozcan al verdadero, para que a través de Cristo ellos tengan una esperanza de mejor vida, de una vida libre del mal. Señor Jesús, porque en Juan 17 el Señor dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. De acuerdo a esa gran oración de Juan 17, nosotros estamos bajo esa cobertura de amor, de misericordia de Dios. Y que Él nos promete que nosotros, si habremos de sufrir persecución y pruebas, es para probar nuestra fe. Porque la fe es más valiosa que el oro. Amigos, si vos crees en Jesucristo, habrás de sufrir padecimientos, porque el mundo va en contrapelo de la verdad y de Cristo. Por eso, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, decía Jehová de los ejércitos. No te dejaré. El Señor es nuestra roca, es nuestra roca donde nosotros estamos protegidos, cubiertos bajo la sombra de sus alas. Hay muchos versículos, salmos en el Antiguo Testamento tan preciosos que te los recomiendo para que veas la protección de nuestro gran Dios y Padre, ¿sí? Vamos a continuar. También dice Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Lucas 21:12. Esto está hablando de una persecución que ha sucedido ya con Pablo, con todos los creyentes de la iglesia primitiva, pero también en el Apocalipsis se habla de una persecución a los creyentes en los últimos tiempos, donde habrá de ser entregados los judíos que crean en Cristo. Los judíos también van a creer en Cristo y van a ser, entregarán a las sinagogas. Acá está hablando de los judíos de la gran tribulación, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero también los que creen en Cristo, aún no siendo judíos,
habrán de creer en Cristo, y si perseveráis hasta el fin, dice, seréis salvos, porque la persecución habrá de ser tremenda. Ya hay persecución en la India, ya hay persecución en China, y ni se imaginan algunos de lo que padecen por causa del nombre de Cristo esas personas. Son despojados sus bienes, son azotados, son encarcelados, son vituperados, injurados socialmente para que no consigan trabajo en ninguna parte. Andan desnudos, andan sin trabajo, con hambre, ¿sí? Total, también torturados, fueron torturados para que rechacen a Cristo. ¿Y cómo era eso que habías escuchado en un video, David? ¿Te acordás que de la iglesia que escupían la Biblia? ¿Te acordás cortito, sí? Sí, no recuerdo con Sí, detalle exactamente, pero bueno, sí, que los soldados los ponían que se arrodillaran ante la Biblia y la escupieran. los chinos eran chinos, Sí, no policías me chinos, acuerdo qué lugar era, policías y chinos. bueno, y dos lo escupieron, pero después oraban bajito pidiéndole perdón a Dios, y la última chica Entró a una iglesia la última la chica policía. Sí. limpió la Biblia y ella se negó y le gatillaron en la cabeza directamente. Bueno, o sea, lo que yo recuerdo es que en ese preciso instante en una iglesia en China entró la policía que no permitían el culto cristiano y le habían dicho acá, bueno, le sacaron la Biblia al pastor y lo tiraron al piso y le dijeron que se arrodille y que la escupa. Lo tuvo que hacer el pastor, lo hicieron 2 o 3 hermanos más, y una se rehusó a hacerlo. A los otros que no que escupían la Biblia lo dejaban salir. Le abrían la puerta y le dejaban salir. Pero esa señora, esa hermana, limpió la Biblia con su vestido y, y no escupió la Biblia, y en ese preciso instante recibió un balazo en la cabeza. Eso es una de las historias que sucede no solamente en China, también en la India y también en África. En África hay muchos musulmanes que destruyen a machetazos a familias enteras creyentes. Llegan a la iglesia y los matan a todos a machetazos, niños, ancianos, pastores. Y eso sucede hoy en la persecución. ¿Eh? El que quiere saber a Cristo habrá, tal vez no de morir, pero habrá de sufrir cierta persecución en su propia casa, desechado por sus parientes, por sus amigos del mundo, que ya no le hablan porque es creyente, porque solo habla de Cristo, lo aíslan, se alejan de él, como desechando su nombre, como había leído Gaby. Bueno, continuamos. Eh, Dice, por todas partes Pablo llevaba las marcas de Cristo. Así nosotros también alegraos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y nosotros también llevamos las marcas de Cristo. Gaby va a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo 5, 10 al 11. Dejamos que la palabra hable. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así habrá de sucederle a los justos, pero tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque justamente esa es una de las señales que vos estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por la obediencia serás justo, justo y santo delante de Cristo. Por lo tanto, delante de Dios Todopoderoso, por la sangre de Cristo, es justificado. Y por la obediencia al Evangelio, por llevar estas marcas de Cristo, habrá de sufrir persecución, pero gozate y alegrate, porque eso significa que vos estás con el Espíritu Santo de Dios glorioso reposando sobre vos. La iglesia tuya está haciendo las cosas
bien, guardando la palabra. Acá el sembrador salió a sembrar, le decimos a todas las iglesias, los exhortamos a que guarden la palabra, que vuelvan a los discipulados, a la memorización literal de la palabra, a leer, a escudriñar, a hablar, a discernir, a hablar entre vosotros con salmos, con cánticos, todo literal, todo como está escrito, escrito está, la sola escritura, por el cual también el protestantismo nació, ¿quién era el fundador? Bueno, también nació por traducir la palabra de Dios, simplemente por traducirla. Y la gente comprendía, porque todo se hablaba en latín en esa época en las misas, y no se entendía nada de lo que la palabra de Dios decía. Y al traducirla, entendían que no había un sumo pontífice más que Cristo. Cristo era el único que nos podía llevar al Señor, ¿sí? Que no teníamos que pasar por una pirámide, por una pirámide donde teníamos que ir subiendo y pidiéndole a uno y a otro para hasta llegar a Dios, porque Dios nos abrió a través del velo de la carne de su Hijo, para que entremos directamente al lugar santísimo, a los pies del Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos a través de la gracia de Jesucristo, que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dios le conceda a los amigos de Facebook, de YouTube y de Twitter el poder, a través de su Santo Espíritu, el arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. Por eso te predicamos de forma literal, guardamos la palabra y la leemos de forma literal. Ahora Gaby va a leer. ¿Tenés algo ahí? No, le quería reforzar lo que Sí, decías por el tema de retener la palabra. sí. De forma literal, mucho mejor. A ver. Dice en segunda de Timoteo 1:13, dice, Sí. retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, Amén. en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Tremendo, tremendo el versículo que Dios le dio a Gaby enseguida. Gracias, Señor, por ese versículo que no lo teníamos planificado. Bueno, vamos a continuar con la palabra literal, entonces, que es tan gloriosa, guardar tu palabra, amado, que es el fundamento de la iglesia fundamental. La iglesia que su nombre es Cristo. Cristo está en el centro de todo, ¿sí? La predicación del Evangelio, la predicación de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y por intermedio de esta muerte y resurrección, por la fe en su sangre, nosotros, si Dios concede arrepentimiento por el Espíritu Santo, tenemos entrada y perdón de pecados por su nombre. Y al ser perdonados somos justificados por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que el Señor preparó de antes de la fundación del mundo, para que vos, amigo de Facebook, tu familia, tus hijos, tus amigos de trabajo, tus enemigos, los que no te quieren, también sean salvos por causa de Cristo. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. ¿Leíste 2 Corintios 12:10? No, acá la tengo. Sí. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Juan 15:18. Seguimos dejando que la palabra de Dios hable directamente a tu oído. Vos que tenés oído para oír, oí lo que dice el Dios y Padre, que es totalmente verídico, que promete y cumple. La salvación es la promesa de la salvación. La gloria nuestra es ver el rostro de Cristo, la esperanza de su regreso. Él prometió que en la Santa Cena nosotros partimos el pan y el vino y lo hacemos en conmemoración de esta muerte, hasta que Él vuelva. Él es nuestra esperanza, su regreso, nuestra resurrección, nuestra vida. Se manifestará cuando Él vuelva. Juan 15:18 dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. y Lucas 6:22. De ahí también el siervo no es mayor que su señor. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.
Ahí está, desechar el nombre, es como el bullying, que también lo lleva a la víctima al ostracismo, como un nombre malo, como diciendo el, el tonto, siempre degradándolo, el discapacitado, utilizando cosas horribles, denostando ese nombre, que el salón de clases en el caso del aula, que todo el salón de la facultad en el caso de una persona mayor, que todo en el trabajo haya bullying laboral, que los targets individual en la sociedad, donde quiera que estén, sufren este bullying, este acoso y esta injuria, esta calumnia. Hablo de gente que sufre tremendamente y terminan como algunos chiquitos terminan suicidándose. ¿Cuántas noticias hay de chicos que se suicidan por el bullying? Porque ya no encuentran otra salida a ese dolor psicológico. Incluso hay violencia física, le pegan cachetadas, piñas entre varias personas. Es muy triste lo que está pasando con algunas personas, pero vos que sos creyente, si padecés por el nombre de Cristo, gozaos, gozaos y alegrate. ¿Sí? Vos fíjate la contradicción psicológica que el Señor nos pone, porque nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra vida, nuestro reino no es de este mundo, dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois de este mundo, nos aclara en Juan 17. No pido que lo quite del mundo, pero que los guardes del mal, porque Dios, Cristo sabía que en el mundo está el mal, que nuestro mundo acá en esta tierra somos peregrinos, es pasajero este desierto. Pronto veremos aquel lugar que el Señor Jesucristo fue a prepararnos a nosotros, ¿sí? Pronto veremos ese lugar hermoso, la vida eterna. Y amigo, vos que no conocés a Cristo, hoy es el momento de recibirlo, hoy es el momento de escudriñar las Escrituras, hoy es el momento de temer a Dios, temer a Dios, temer a Dios. Al único que tenés que tener miedo verdaderamente no es al diablo y a toda su bullying y a toda la persecución, sino a Dios, porque Él es el principio de la sabiduría, Él es nuestra salvación, es el único que puede darte un final feliz, la esperanza de su venida, la resurrección de los justos. Hay dos tipos de resurrección, tener la resurrección de los justos y la resurrección de los que habrán de ser condenados. Amigo, sin Cristo estamos muertos, porque vosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque estamos muertos en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Seguimos entonces ahora, no sé con cuál. A mí me queda el Salmo para leer. No, tenés Marcos 10, 29 al 30. Marcos 10, 29 al 30. Sí, ese faltó. Y vamos concluyendo, saludando de paso a MA Reino Celestial, esparcidos entre las naciones, un saludo, hermanitos. Sergio Martínez también, un saludo, hermanazo, que Dios te bendiga. A todos los que están viendo El Sembrador se lo sembrar, le damos gracias, le pedimos un comentario, un me gusta, para difundir la palabra de Dios, para que a través de este acto pequeñito, alguno incrédulo sea salvo. Esa es la intención. No para glorificarnos a nosotros, sino a Dios Todopoderoso. Él se glorifica a sí mismo, Él busca su gloria y juzga. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vuelvo a repetir que ya lo leía sí, pero es importante recordarlo. Buenísimo. Y ahora te pido, por favor, si no me lees, me buscas el Salmo 44,
de versículo del 11 al 22, un salmo de David, donde él describe la persecución, donde él pareciera que reclama a Dios, sin embargo él tiene muy entendidamente que es que el Señor nos pone a veces en estas pruebas para probar nuestra fe. El Señor probó y afinó a David también, ¿eh? Y si nosotros como creyentes pecamos, también somos disciplinados, porque somos hijos de Dios, no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Otra señal de que si nosotros somos disciplinados, también el Señor nos considera hijos, porque no todos son hijos, ¿eh? Algunos son criaturas de Dios y otros son hijos, porque Dios por el intermedio de su poder nos da a nosotros su Santo Espíritu para que seamos hechos hijos de Dios. Hay una diferencia, ¿sí? Entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenda de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Para qué nos quebrantaste? Para que nos quebrantase en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no mandaría Dios esto? Demandaría. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue como una oveja para el matadero, no abrió él su boca, a los que le trasquilaban. Era la oveja, trasquilar a la oveja cuando se prepara para sacrificarla, poner el cuchillo debajo de su garganta. La oveja suele no hablar. El Señor no abrió su boca. Ante Pilato él no abría su boca, y Pilato le decía, no, no abres tu boca, no te defiendes, que yo tengo el poder de darte vida o de muerte, le decía Pilato. Y ahí el Señor le contestó algo, pero bueno, el tema es que él no abrió su boca. Así lo trasquilaron, así lo mataron, así lo mandaron a tener 40 latigazos primero, y después expuesto al público, a los fariseos, que lo entregaron a muerte, ¿sí? Vamos a terminar ahora con Juan 16, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso va a pasar hoy, y en la Apocalipsis va a pasar. Pensarán que rinden servicio a Dios. Así pasó en la Santa Inquisición. Ellos, cuando mataban a un creyente, lo llamaban como un anticristo. Ellos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, y hoy por hoy, en esa obra que ellos llaman obra de Dios, también los verdaderos creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, sufren persecución a manos de religiosos, fanáticos, de sectas, de hombres asesinos, de hombres que utilizan vecinos, incluso policías corruptos, para hacer mal y matar a personas. Y creen que están sirviendo a Dios. Fíjense que se están cumpliendo todas y cada una de las palabras de Apocalipsis. Amigo, hoy es el momento de recibir a Cristo. El sembrador te pide, como embajador de Jesucristo acá, Gaby y yo, y la iglesia, que te arrepientas de todos tus pecados y recibas a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No hay otro camino y no hay otra puerta. Amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Amigo, que Dios te bendiga, a vos, un saludo a
todos y cada uno de mis amigos de Facebook, de YouTube. Saludo a todos los ministerios que nos están escuchando, a aquellos que por primera vez escuchan Sí, y tienen sed de conocer al verdadero, a Dios. A través de su palabra lo van a conocer en su intimidad, leyendo y meditando y teniendo comunión con Él y y los comentándole hermanos, también sí, al Señor de rodillas todos los problemas que tengan en y oración. leyendo la palabra van a poder tener esa relación cercana al Señor. Sí, con la comunión con los hermanos, amando a tu hermano como más que un hermano. Un amigo es más que un hermano, dice Proverbios, y más que un hermano de la carne es el hermano espiritual. Un gran abrazo a todos y vamos a despedirnos. Sí, más que ¿Sí? nada quería decirles algo con respecto a lo que leí de la persecución. Más que nada es que tenemos que tratar de, en lo posible, de no ser tibios. La palabra nos exhorta a no ser tibios. Tibio quiere decir que la gente que es tibia está con el mundo, está muy metida en el mundo. No Y no, podemos estar sí, en la mesa de Dios y también en la mesa de los demonios, no podemos. O sea, tenemos que ponernos del lado de lo que dice la palabra de Dios. Es santificarnos. necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Sí, hay que santificarse, separarse del mundo, Sí, separarse totalmente del porque mundo y sus costumbres demoníacas. estamos en los tiempos en que van a venir muchas cosas que nos van a querer imponer, que supuestamente van a ser como buenas, pero no son buenas en realidad porque son antibíblicas y nos llevan al camino de perdición. Como la ley del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos acá. Acá Le cerramos. mando un saludo a mi hijo, un abrazo a mi madre, a tal grupo de oración de Posadas, a Carlos Castellón, gracias Dios porque su sobrino está mejor, gracias Señor por la oración, y la oración no es poderosa, Dios es poderoso, el que oye y contesta como quiere y de acuerdo a su voluntad el pedido de los justos, de los santos Sí. en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, hermanos, para todos. Amén.